que es demasiado... Claro, está muy bueno. Ay, qué regio. Me encanta. En Facebook. Ahora podríamos estar mucho más. No, yo creo que eso es... Sí, la señal. A él. El saludo coreano. Así. Tú tendrías que hacer así y yo hago así. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todes, las personas presentes. Damos continuación, ¿no?, al Simposio de Estudios Coreanos organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Saludamos a todas las autoridades aquí presentes y, bueno, los invitamos a escuchar las siguientes ponencias que van a ir en orden que también voy a decir, ¿no? Inicialmente tenemos el nombre de la mesa, ¿no?, que es de la novela negra a los confines de la mente, la narrativa coreana contemporánea. La primera ponencia se denomina Novela criminal coreana, una aclimatación de la novela negra en la literatura reciente, y va a ser presentada por la doctora Ingrid Urgeles y el doctor Danilo Santos López, que provienen de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingrid Latorre es abogada, magíster en letras y doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es profesora asistente adjunta a la Facultad de Letras desde el año 2015. Especialista en literatura japonesa, coreana y narcoliteratura, ha trabajado como coinvestigadora en varios proyectos Fondesis, incluyendo el actual, ¿no?, del relato narcoandino. Por otro lado, tenemos al doctor Danilo Santos López. Paula, ahí nomás. Me sumo a lo que dijiste de la Ingrid. Bueno, pero él es doctor de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Muchas gracias. Magíster y licenciado en letras, y es profesor, ¿no?, y ha dado la cátedra de literatura coreana en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces partimos con su primera ponencia, que se denomina, nuevamente les reitero, ¿no?, Novela criminal coreana, una aclimatación de la novela negra en la literatura reciente. Bueno, muchas gracias, Paula. Queremos agradecer primero a la Pontificia Universidad Católica del Perú, al profesor doctor Ricardo Sumalabia, por esta instancia que nos permitió colaborar, ¿no?, y llevar a cabo este congreso internacional. Y un poco contarles de qué va esta presentación que vamos a hacer a dos partes con el doctor Danilo Santos, y que titulamos Novela criminal coreana. Va a ser algo bien amplio, entonces la verdad es que queremos hacer como una visita de ciertos textos coreanos y un poco armar una estructura para entender un modo de leer la literatura policial en Corea. Entonces voy a pasar las diapositivas y quisimos iniciar con este editorial, ¿verdad?, que Le Polar Corinne, que básicamente lo que hace es una revista especializada de una editorial que solo publica novela coreana negra, ¿no? Está especializada en la novela noir. En las últimas décadas esta novela, el relato policial, ha conquistado al gran público, ¿cierto? Sino que también se ha hecho conocido fuera de sus fronteras peninsulares. Y aquí hay como una imagen, ¿verdad?, de esta editorial, Matin Calm, de todas las novelas coreanas que se han ido publicando, que tienen, digamos que están adscritas al género del thriller o el policial negro. Acá hay otra imagen, ¿cierto? Claro. Aquí hay otras portadas de distintos textos y un poco hablar de este éxito, entre comillas, ¿no, Danilo? Le pusimos un éxito porque, claro, hay una difusión bastante grande, internacional, de estos textos, ¿no? También quisimos iniciar con algo de películas, porque no solamente esto tiene que ver con las novelas o la literatura, sino que también su mayor expansión fuera del mundo coreano ha sido a través de los productos audiovisuales, las películas, las series, ¿no? Aquí hay, bueno, Memorias de un asesino, de Bong Joon-ho, que es como la película o el thriller policial reconocido como tal en el género, y Decision to Leave de Park Chan-ho, que también está ahí la imagen, ¿no?, que también es un policial. Entonces esta ponencia lo que busca es explorar las particularidades del género policial negro en estas novelas que son mayoritariamente del siglo XXI, muy recientes. El país se ha destacado en el último tiempo por generar obras literarias que están traducidas a muchos idiomas, al inglés, al francés, al español, muchas de ellas, que han sido recepcionadas por las editoriales y por la crítica occidental como thrillers o novelas negras. Se propone un trabajo con algunos textos que les voy a ir mostrando ahora, ¿cierto? Y básicamente pensamos en la selección de estos textos en cuanto a que son literaturas que han tenido un reconocimiento mundial como parte del género negro y que además están traducidas a múltiples idiomas, ¿no? O sea, han salido, digamos, del circuito
editorial propiamente de Corea del Sur. Entonces, para iniciar un poco, mostrarles de qué obras estamos hablando, está aquí la novela Hija única de Seo Mi-hye, que esta autora es una destacada guionista, además de escritora de thrillers. Tiene varias películas también, guiones de películas. Y este texto que estamos presentando acá se llama Hija única, que también se ha traducido como Duerme bien mamá, ese de hecho es el nombre coreano original, y que ha sido traducido a numerosos idiomas en distintos lugares del mundo, y además sus derechos audiovisuales fueron adquiridos por una productora británica para hacer próximamente una película, ¿no?, de la novela. Otra novela es Los planificadores o Los conspiradores, ha tenido esas dos traducciones al español, de Kim Un-soo, que también ha tenido múltiples traducciones. Básicamente salió al panorama internacional con esta novela, ¿no?, Los conspiradores o los planificadores, pero tiene esta otra novela que se llama Hot Blood o Sangre Caliente, que no ha sido traducida al español todavía, que es Sang Chao, ¿no?, de Kim Un-soo. Él además trata, que esto es bien interesante, temas del crimen organizado, porque de hecho esta novela, Los conspiradores o planificadores, habla de sicarios que trabajan a las órdenes del crimen organizado en Corea, ¿no? Y eso es bastante interesante porque no es no son temáticas que uno generalmente ve en la literatura. Después tenemos Lo que nunca sabrás, de Chung Il-hyun, y que trata sobre el secuestro de una niña, ¿cierto?, y algunos secretos paternos. Después, acá. Esta que no ha sido traducida al español, Lemon, o Limón, ¿verdad?, del 2019, de Kwon Eo-son, que tuvo un debut literario muy fuerte el año 96, es bastante reciente, ¿no?, y cuenta sobre la historia de una adolescente, que es como una reina de belleza, que tiene una muerte violenta y, bueno, toda la investigación que eso conlleva, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, muchos de estos autores han ganado el renombrado premio del Ji-sang. Por ejemplo, en este caso, Kyung Yo-sung lo ganó en el año 2008. ¿No? Esta novela que acaba de salir muy recientemente en Six Barral 2024, que se llama El Consultor, yo la encontré en México, supongo que no sé si todavía tiene difusión por acá, ¿no, Ricardo? Todavía no. En México está, en Chile sí. Buenísima, por cierto, si la quieren adquirir está muy buena. Y bueno, él es un autor de múltiples textos, ¿verdad? Es el narrador y además es guionista, y esto como que hay esta suerte como de lógica de que muchos de estos escritores además hacen guiones, eso es bastante interesante, y también ganador de muchísimos premios, ¿no?, literarios. Y quisimos poner a Kim Jung-ah porque, bueno, además de ser un renombradísimo escritor, ¿no?, lleva más de 20 años escribiendo novelas, tiene algunos relatos que podrían ser de corte policial, ¿no? Kim Jung-ah tiene como tres textos que están traducidos al español. Uno que es el cuento Mudanza, que está en la antología de la narrativa contemporánea coreana traducida en Buenos Aires. Tiene la novela Tengo derecho a destruirme, que se publicó en la editorial Bajo la Luna, que también es de Buenos Aires. Y esta, quién sabe si mañana seguiremos aquí, que también esta es de Planeta, ¿no?, traducida el año 2019, y que habla de un asesino serial, que fue en su juventud, digamos, asesino serial, pero que en la actualidad se encuentra con Alzheimer. Entonces tiene que reconstruir de manera muy fragmentaria su pasado como asesino a la vez que encuentra un asesino actual. O sea, son como dos historias que confluyen, ¿no? Y tiene este relato corto que no ha sido traducido, el Photoshop Murder, que también asesinato en la tienda de fotografía. Eso es muy policial de enigma, ¿no?, el título. Y por supuesto esta película que está basada en la novela de Kim Jung-ah, que es Diario de un asesino, o Memory of a Murderer, que así se tradujo, ¿no? El objetivo de este trabajo es rastrear en estos textos que les presenté algunos rasgos del policial negro global, ¿no?, el anglosajón, el policial de enigma y el hard boiled o la versión negra del policial. También nos interesa explorar particularidades que tienen que ver con la realidad social de Corea del Sur, específicamente, ¿no? Por lo tanto, proponemos inicialmente una grilla de elementos que se pueden identificar en las novelas, que uno ve como constantes al interior de las novelas, como por ejemplo, ahí Danilo va a hablar un poco esa parte, pero tiene que ver con elementos como el tipo de crimen, ¿cierto?, presencia de algunas mafias o grupos del crimen organizado,
las relaciones filiales en el marco del neoconfucianismo, pero el vínculo que existe padres-hijos, etcétera, al interior de las novelas, algunos espacios marginales y el tipo de descripción muy explícita o gore de, digamos, los crímenes, ¿no?, en las novelas. Y finalmente nos interesa también hacer una lectura en clave ideológica, ¿no?, en el sentido de hipotetizar que en este relato policial se utiliza el género policial como una máscara para un poco ficcionalizar esta mirada crítica a la sociedad contemporánea, capitalista, tardía, ¿no?, de Corea del Sur, y esta sociedad de consumo en paralelo al fenómeno que se conoce como Hell Choson, ¿no?, que es este Joseon infernal que le llaman, que ahí se les voy a mostrar en una... ahí está, Hell Choson, que es en el fondo es un término que se utiliza ahora, muy millennial, ¿no?, donde se combina la palabra Hell, infierno, con Choson o la dinastía coreana, ¿no?, para describir las dificultades que representa vivir en la sociedad coreana, ¿no?, que tiene que ver con la presión académica, con la competitividad, el exitismo, ¿no?, un poco el neoliberalismo, digamos. Vamos a continuar con un poco de la estructura del relato policial, la fórmula, porque el relato policial es formulaico, sabemos, ¿no? Hay elementos que se repiten, donde está, por supuesto, el tipo de novela, es decir, si la novela es más de enigma, o como a la Sherlock Holmes, o es una novela que ya es más de corte social, como son las novelas negras, el tipo de crimen, si existe o no un detective y si existe o no una investigación asociada, porque muchas de las novelas negras solamente arman un crimen y no necesariamente hay una investigación o no necesariamente investiga el detective en particular, el tipo de retórica formal con que se describen los distintos elementos, la motivación o el móvil que le llaman, por qué se produce el crimen, y elementos culturales que nos interesa explorar, ¿no? Es decir, elementos que son locales propiamente de la sociedad coreana, que le dan esa particularidad al policial para sacarlo de este marco como anglosajón en el que se mueve. Y finalmente esta lectura ideológica que yo les decía. ¿Cómo se aclimata en el fondo este género, ¿no? Japón le pusiste, Danilo. Por lo colonial, claro. El género policial detectivesco llega a Corea a través del periodo colonial, a través de Japón, eso sí. Sobre todo de la mano del autor Edogawa Rampo, ¿no?, como ese Sherlock Holmes japonés, al estilo japonés, ¿no? Pese a que el género está presente desde antes, recién en los años 90 el formato comienza a generar interés en la crítica literaria. O sea, en Corea casi no se estudia el policial, o es visto como una literatura menor o una literatura de masas, entonces no tiene tantos estudios críticos. La academia muchos años consideró que no era un objeto de estudio, ¿no?, la literatura policial. Un estudio interesante que permite entender la conexión entre la ficción policial japonesa y la coreana es el de Jo Young-ri, quien analiza estos vínculos a partir del autor Kim Na-song, uno de los principales escritores coreanos del género durante el periodo colonial, y la influencia que tuvo Rampo en su obra. Esto no significa que el género no haya tenido su proceso, obviamente, de localización. Sin embargo, existe este influjo de elementos literarios entre la metrópoli y la colonia, ¿no?, lo que se produce en la época. Como por ejemplo la presencia de lo erótico, lo grotesco, que refleja la disfuncionalidad de los sistemas y relaciones sociales. La ficción policial japonesa publicada en Japón y en la Corea colonial jugó un rol trascendental en la popularización del género en Corea. La literatura japonesa, incluida la ficción policial, se introdujo a través de periódicos, de revistas, de boletines que estaban en idioma japonés, de hecho, y que se difunden en la Corea colonial. Un poco aquí el autor de la primera novela policial de Corea, no sé de dónde sacaste la foto, Danilo, de haber sido muy difícil conseguirla, imágenes de los textos o de las novelas de Edogawa Rampo, ¿no?, que es como muy un policial de enigma, muy similar a lo de Arthur Conan Doyle, y Kim Na-song, que es el traductor de estas novelas, digamos, anglosajonas al coreano, o sea, de los que primero introdujo estos textos. Y esto un poco lo que les decía, ¿no? El policial en Corea no encontró una buena acogida inicialmente por su vínculo con esta literatura de masas o de entretenimiento. Y nosotros pensamos en esto como algo que llamamos bidireccionalidad asiática, es decir, a partir de la globalización, y sobre todo la globalización cultural, la influencia de los textos no se produce de manera unidireccional. No es que el mundo anglosajón llegue a Corea y ahí se quede, ¿no?, sino que es de ida y de vuelta. Por lo tanto, hay un influjo entre el mundo occidental hacia Asia y desde Asia hacia el mundo occidental.
Como se trata de un género global y que se compone de una serie de convenciones, estas fórmulas, estos elementos que siempre tienen, los autores coreanos se apropian de estas reglas para utilizarlas como herramientas con las que construir sus propias obras. No siempre están presentes, por ejemplo, algunos de los elementos que siempre están en las novelas anglosajonas. Si bien la globalización literaria del género se produce en distintas regiones, esto no implica que exista una homogeneización cultural, política o económica, como diría Hart y Negri, pues los productos siempre son diferentes, ¿no? Y sujetos al azar. En términos de la globalización del policial, la ficción detectivesca contiene este conjunto de normas y de estándares, reglas, ¿no?, difundidas a través de la traducción que terminan generando obras muy distintas que responden a los diferentes procesos de permutación y subversión. El género policial se caracteriza por tener un estrecho vínculo con la sociedad que habita, es muy social, siempre está reflejando o refractando la sociedad donde que se está contando, ¿no? Por lo que en Corea va a adquirir matices que lo van a asimilar mucho más al policial negro, en el sentido de que es de corte social, ¿no? De que muestra la marginalidad, la precariedad, las dificultades de la sociedad actual. Un poco esto, ¿no? La sociedad coreana como trasfondo del asunto policial, porque efectivamente teniendo este conjunto de estándares, ¿cierto?, hay matices que se van adquiriendo. Quisimos poner obviamente a Chan Wook-park, porque bueno, es como de los, yo diría, representantes en términos fílmicos del género policial negro, y pensar que, claro, los distintos eventos históricos de la sociedad coreana, que son generalmente bastante dramáticos, como la liberación colonial, la guerra que divide el territorio, las dictaduras militares posteriores, y este rápido desarrollo económico y tecnológico generaron este caldo de cultivo para el desarrollo de una novela policial de vertiente negra con contenido social de denuncia, ¿no?, de reflectar el mundo posible. Si bien hay escasos estudios sobre este proceso desde la crítica literaria, por esto mismo que les digo que no se estudia mucho la novela policial allá, hay también casi nula compilación de novelas. Es en el cine donde ha existido un desarrollo mucho más visible o que se ha aceptado más de parte de la academia, ¿no?, del género del thriller, ¿verdad?, o del género noir. Parte de esta investigación precisamente está en buscar ese corpus de novelas para leerlas dentro del género y explorar cómo se relacionan con el formato occidental. También pusimos aquí la novela de Memorias de un crimen, que es el gran thriller, digamos, de Bong Joon-ho. Y finalmente el corpus, ¿no?, es que un poco es este que les presenté originalmente. Ahí están las novelas que vamos a trabajar y pasamos a la grilla de elementos policiales más locales, ¿no? Ya van. Se supone, vamos allá para empezar a cambiar. 13. Sí, 13. mejor. Nos vamos a cambiar de lugar. Si quieres. ¿Sí? Vale, yo me pongo aquí. Estamos 15 minutos así. 13. 13. Le quedan, no, le quedan. Dale, quedan. Te quedan 13 minutos. Ya, Tú que- puedes, tú puedes. ¿Y esto se va pasando con? ¿Con cuál? Eso. Para abajo. Para abajo. Ya. Ahí. Engancho con lo que presentó Ingrid a partir como de dos elementos, o sea, memorizo, ¿no? Uno es que el género no es atributo de Corea, el policial, ni de Latinoamérica, sino es un género como del mundo global, ¿no? O sea, viene del mundo anglosajón, por lo tanto, por eso hablamos de apropiaciones, como podría ser de Borges acá en Argentina, ¿cierto? O el famoso impacto del policial escandinavo, ¿no? De hecho, se hablaba del thriller coreano como una especie de nuevo fenómeno que vendría a suplantar, ¿no?, el éxito escandinavo. Y lo otro es justamente lo que mencionaba Ingrid. El policial, hasta tiempos muy recientes, era menoscabado por la crítica. Creo que en Corea, si no mal entendí, que uno puede mal traducir el asunto, se lo trabajaba como un objeto de segundo orden. Se lo veía como una literatura de entretenimiento. Si no les queda claro eso, en general, ustedes entienden, ¿no?, cuando Ingrid hablaba de la fórmula, un relato que sea formulaico, es decir, que dependa de una estructura, que si uno lee un policial, espera que haya un crimen, una investigación, un detective o no un detective, etc., es un relato que obviamente reitera elementos
y esa reiteración de elementos se ve como algo menos original, que no sé, el Quijote o no sé, un cuento de Onetti, etcétera. ¿Se explican? Esa es la diferencia. Se ve como una literatura que podría ser masiva y obviamente se lo involucra en este ámbito de que quizá tenga, no sé, elementos menos artísticos, que quizá una obra única. Es una obra más serializada, por así decirlo, por eso de entretenimiento, ¿no? Vamos a algunos elementos que pensamos que se podrían dar, y vuelvo a decir, como estamos con tiempo un poco más justo, no totalmente justo, pero el crimen. Obviamente esto siempre está en la fórmula, ¿no? Y el crimen entonces también no aparece en el mundo coreano, en varias de las novelas, y va a ser relevante. Acá pusimos el ejemplo al interior del texto, ¿no? Del buen hijo, en donde al inicio del relato, ¿cierto? La madre, y no es un adelanto de nada, es importante, pero uno lo ve en la primera página. Un hijo despierta y su madre está al lado degollada. Todo el resto del relato de esta larga novela, bien impactante por lo demás, va a ser como descubrir, uno, quién asesinó a esa madre, uno, este hijo que puede ser el culpable, y mismo siente que podría llegar a ser el culpable, pero uno empieza a ver las motivaciones de él y de cómo la mente de él juega. Entonces, un caso bien impactante de un relato, ¿no? Los conspiradores, donde hay más relación como de un Sukin, ¿no? Con el crimen organizado. Hija única, donde también hay un asesino que está preso, etcétera, interviene en el marco de un elemento familiar. Y como decía Ingrid, lo de Limón, ¿no? Limón es alrededor de una chica como reina de belleza que aparece como con la cabeza media destrozada, como una reina de belleza. Entonces se mueve todo un conjunto de personas para tratar de descubrir, la hermana menor incluida, quién la habría golpeado hasta la muerte. Una colegial, ¿no? Digámoslo así. Entonces, este elemento, por ejemplo, sí de alguna manera es importante. Esta novela, yo lamento que no esté traducida. Es una novela, encuentro yo, espectacular dentro del relato criminal. 7 años de oscuridad. Efectivamente, ahí hay un fotograma de la película, porque generó una película, fue un gran éxito en Corea. Y es de la misma autora del Buen Hijo, que da la impresión que fuera como la reina del crimen en Corea, o del thriller. Novela excelente, si uno le gusta como el género policial, muy buena, muy buen texto, y yo creo superior incluso al Buen Hijo. Pero lamentablemente no se ha traducido, pero hay una versión en inglés también. Bueno, para los que quieren un crimen más duro en thriller fílmico, he visto Al demonio, al diablo de Kim Ji-woon, es una cosa más dura ya, y los que la hayan visto o no ya sabrán a qué uno se puede referir. Pero también otro elemento, ya no sería el crimen, es investigación. A veces hay, por supuesto, a veces es importante. En 7 años de oscuridad, que esta es la portada, ¿cierto?, de la traducción al inglés, efectivamente hay investigación a raíz de que hay la muerte accidental de una niña atropellada. Y esta niña la tiran a un lago. Uno inmediatamente sabe quién la mató y todo, no ese es el asunto, sino es ver qué hay detrás de todo esto, que es muy tremendo lo que va a arrastrar toda esta situación. Entre el móvil, los accidentes, el papá de esta niña que se escondía por unas cosas tremendas. Entonces, todo ese maquiavelismo es tremendo. Entonces, por eso es una obra tremendamente recomendada, y ciertamente hay un proceso de investigación donde uno se mete también. ¿Se fijan? Es como si el lector también estuviera metido. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a haber una venganza? Entonces, muchos elementos que no tienen que ver efectivamente con saber quién mató a quién, sino como la tortura psicológica que hay detrás de todo esto. Los 7 años de oscuridad es eso, ¿no? La tortura mental. Por esa investigación igual es un poco tramposo ponerlo acá, diría yo. Ciertamente hay filmes que exploran versiones de esto, ¿no? El extraño Nayeon-jin, quien produjo esta especie de zombización, esta epidemia. Hay un policía, el papá de la niña que está como contagiada, y para los que vieron la última película de una obra maestra, ¿no?, de Chan-wook Park, es una historia en clave de cine negro. Y me hizo acordar, a propósito de la mesa anterior, que también, si uno se fija un poquito, en un momento hay como la cámara ve, este detective leía como novelas de policial escandinavo, y por lo tanto hay como una duplicidad especular entre que él representa a ese detective
sueco de esta pareja de escritoras, Howell y son como la pareja de escritores que escribió una especie de un par de escritores comunistas contra el estado de bienestar sueco. Sangre cálida, sangre caliente también. Esto no se da, efectivamente es como dice Ingrid, no es que siempre aparezca la presencia de mafias, grupos de crimen organizado, como el cine de la yakuza japonesa. Pero Un Soo Kim, este autor de Los Planificadores, tiene tanto esa novela como esta, que ojalá también se tradujera, ¿no? Esta es como el caballito de batalla de esta editorial que mencionaba Ingrid al principio de la exposición, Calma Matutina, ¿no? Que en el fondo es puro como personajes de operarios menores dentro de una organización criminal. Acá sí que hay mafia. Y acá sí podría ser comparado con esas novelas latinoamericanas donde hay crimen organizado y uno accede a sicarios, etc. Podría ser comparado con la obra de Un Soo Kim, para plantearlo en esos términos. Hay otros que no, pero la obra de él sí. Y se fijan, estamos hablando como, es un género como que circula entre autores y autoras, casi como al mismo nivel, por lo menos las traducciones. Y obviamente si han visto Netflix se dan cuenta que El Rey de las Drogas explora un caso real de una exportación no tradicional hacia Japón de droga, no por este rey de la droga, que una vez más es Song Kang-ho. Ya. Este es un aspecto pero importantísimo. Lo pensaba a partir de la mesa anterior, ¿no? Del neoconfucianismo, etc. Relaciones filiales. Es curiosa la cantidad de novelas policiales coreanas, algunas muy brutales, como la del Buen Hijo, que no se llama El Buen Hijo en coreano, se llama como El origen de las especies. Donde aparecen hijos, padres, hijas, madres, hijos, etc., al interior de relatos policiales. Son central la presencia de las familias, de los núcleos familiares. Y por lo tanto, en algún sentido se vuelven muy psicologizantes, muy mentes torturadas, muy asesinos torturantes, pero siempre no encontramos como un asesino profesional. Por eso es muy raro encontrar crimen organizado. Pero personas torturadas al interior de familias, hijastra, etcétera, etcétera, eso va a estar siempre. El rol del padre, ese padre del 7 años de oscuridad, un padre que se las trae. Sí, logran como mirarlo. Entonces, relaciones filiales, muy importante para este relato policial. Y eso es un elemento, digo, más local. No digo que solamente se dé en Corea, pero está potenciadísimo. Bueno, recomendamos de este maestro que apoyó, Madre, ¿no? Que los que la han visto sabrán a qué uno se refiere cuando dice, ¿qué haría una madre por su hijo cuando ella piensa que está injustamente acusado de asesinato? Este jovencito. Es magistral lo que hace este director, que es un maestro, ¿no? Y acá, thriller, y ya en este puro fotograma de imagen de la publicidad de la película, uno se insinúa que puede hacer la película para mostrarnos una madre. ¿Se explican? Uno pensaría inicialmente en una madre con un niño como centrales para una película o para un relato policial. Depende. Quizá para una novela menos, para una película quizá. Pero acá en Corea es un elemento repetido. Violencia gore. Tributando de otras investigaciones de nosotros, dijimos, ¿se dan esta violencia explícita, extrema? Bueno, en la elección de la portada del Buen Hijo, en la versión castellana e internacional, ocupan esta que es bien brutal la portada y yo creo que responde bastante bien a lo que aparece al interior de la novela, cuando uno va descubriendo una mentalidad de un psicópata, realmente. Y está dentro de él. Pero lo interesante es que sí se da, aparecen varias situaciones bien tremendas, ¿no? De violencia, que uno podría pensar, ahí está la explicación quizás de algunos filmes thriller coreanos donde, no sé, algunas secuencias de Chang-woo Park, alguna que otra, Bong Joon-ho, la de Na Yeon-jin, de Chaser, etcétera. Sí, efectivamente hay algunas cosas. Especialmente, esta es una secuencia, no será la película que más me gusta de Chang-woo Park, pero esta secuencia, para los que vieron la primera parte de la trilogía Simpatía por Señor Venganza, cuando este personaje le dice a este otro, entiendo que eres una buena persona, te juro que te entiendo, pero te tengo que matar. Si vieron esta secuencia que está cerca del final, es realmente brutal. Como juega con la cámara y nos muestra como en 2 planos qué va a pasar después a continuación. Magnífico, magnífico. Sé que Old Boy para mí está arriba y probablemente Simpatía por la Señorita Venganza y otras películas. Pero esta versión, ya.
Esta era como la última característica, 4 está perfecto. Aparece mucho en la ciudad, eso pasaba siempre en el policial a nivel internacional. Acá se repite esto, Seúl o a veces espacios marginales o de una suerte de suburbio alrededor de Seúl, o ciudades inventadas. Eso le gusta hacer, por ejemplo, a la autora del Buen Hijo. Ciudades que están en los suburbios y que ella crea, ella inventa. Verosímiles totalmente. No es Seúl, pero en este caso de esta novela traducida, Lo que nunca sabrás, pasa todo en Seúl y específicamente en Gangnam. ¿Te explican? Ahí hay como una suerte de secuestro que da origen a qué va a pasar con esto. Y vamos descubriendo, piensen ustedes, secuestran a una niña, el papá está metido en alguna cosa. ¿Por qué el papá no avisa a la policía? Uno empieza a sospechar que el papá se las trae con algo. Y otra vez, ¿se explican ustedes? Un papá y una hija. Entonces, lo que nunca sabrán, a la vez que esconde corrupción, también es otra vez problemas de la familia al interior de la sociedad coreana. De Chaser, a propósito de lo urbano, ¿no? Si vieron esta espectacular película de estreno de Na Yeon-jin, esta persecución que es increíble por las calles de Seúl, maravillosa, o sea, de las cosas fílmicas tremendas. Aclimatización, se explican, existencia de un crimen, proceso de investigación. Nosotros habíamos seleccionado, recopilamos, ¿no? Estos 6 puntos, le agregamos como esta lectura ideológica que plantea Ingrid, y como lo último no lo vamos a hacer así, solamente lo muestro como ejemplo. Teníamos un par de, la clave ideológica, mostrando los guones, casos posibles. Esto no alcanzamos a hacer, pero en el fondo era con esto, con el Buen Hijo, tratar de hacer la lectura. Acá está la autora del Buen Hijo, Yu Yong-jong, que es la autora de 7 años de oscuridad. Había una cita y había después una lectura de lo que aparecía y lo que no aparecía, ¿se explican? El crimen organizado no aparece acá, aparece la familia, violencia, gore, espacios, y la clave ideológica está más invisibilizada, yo diría que está más neutralizada, que coincidimos con Ingrid en esto. Y habían como, claro, ella tiene una llamada trilogía del mar, y el otro caso, también salto, todo esto era, bueno, esto, miren, ahí hay como un western del Buen Hijo. Y esta es una secuencia bien brutal de algo que pasa acá que le invitamos a leer. Pero como no alcanzamos, damos solamente el último ejemplo. A ella le gusta mucho hacer mapas de los lugares donde ambienta. Entonces, este cundo que ella inventa para el Buen Hijo como una ciudad suburbio, hace como unas planificaciones de los lugares. Muy meticulosa, como muy estudiosa. ¿Se fijan? El centro del estudio de un psicópata. Eso es como para ella lo que se documentó, ¿no? Para plantear lo que pasa en la novela. Y lo otro, y con esto sí, acá terminamos, este cuento... ¿Un minuto? Sí, perfecto. Bienvenido asesino. Dentro de una colección Felices Asesinos del 2005. Cuento excelente de la autora de Hija Única, ¿no? 1965 es el año de nacimiento de ella, no es que sea el año del cuento es 2005, sí. Porque el cuento tiene una cosa importante a propósito de lo ideológico, y me acordé de la estancia de Ricardo en Corea con la crisis asiática. Entonces, el cuento se cuelga mucho de un padre que sufre el menoscabo de perder su trabajo. Entonces, imagínense, y no voy a contar más, que diga, mi propósito es simple, esto lo dice el papá, ser asesinado a manos de un asesino en serie. Entonces, en este cuento, y acá estoy terminando, voy a respetar ese minuto. Hay crimen, hay investigación, crimen organizado tampoco hay, familia muy importante, padre con la hija. Violencia, gore, sí existe, pero sentimos que no es tan importante tampoco para el relato, mucho más importante en el Buen Hijo. Espacio metropolitano es Seúl, de hecho es el suroeste de Seúl donde el personaje asesino mata. Y la clave ideológica acá está mucho más evidente, es la crisis asiática. Y voy a terminar mostrando no solamente al padre coreano y a su hija, que es muy importante para el relato y para varios otros relatos, sino esto. Esto me pareció muy curioso a nosotros con Ingrid, de que aparezca mencionado, y con esto es interesante porque podemos terminar, el asesino de Hwaseong, por lo tanto es el asesino que aparece referenciado en la película, si no me equivoco, ¿no? La de Memorias de un crimen de Bong Joon-ho, porque en un momento al interior de este cuento se dice, alguien tenía como una chaqueta roja y por lo tanto la arrestaban porque se creía que había matado a estas jovencitas de este asesino que existió en realidad y que Bong Joon-ho de manera especular traslada al cine cuando él ve una obra de teatro. Entonces es curioso que incluso para establecer estos puentes y con esto cerrar de manera casi intertextual, ¿no? Cerremos ahí con Ingrid, la idea de que
esto pase al interior de este cuento y a la vez nos muestre a otro asesino en serie actuando, no en el ámbito rural. Recuerden que Bong Joon-ho dijo siempre que su película era un thriller rural, si no esto sería un thriller urbano, ¿no? De muerte en Seúl. Y, bueno, y se supone que atraparon al asesino y que si los que vieron la película Memoria de un crimen recordarán esos 5 minutos geniales de Memoria de un crimen, y uno dice, ¿de verdad Bong Joon-ho imaginó ese final en que se miraba al asesino entre el público, como que si ustedes nos miraran a nosotros, y nosotros como les devolviéramos esta mirada como de basilisco, así de chamánica, ¿no? Que tenía este estafador que era casi el Song Kang-ho, ¿no? Dentro de la película. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por ese paseo ¿Hay que poner otra acá? por el policial coreano, ¿no? Literatura policial coreana ¿Hay que poner una sigla acá? y audiovisual. Y ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia, ¿no? De la licenciada Valerie Quesada. Chicos. Ya, la licenciada Valerie Quesada, perteneciente al Centro de Estudios Orientales de aquí, de la PUC de Perú. Y ella es licenciada en Literatura Hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde se desempeña como asistente de docencia en cursos de escritura e investigación académica. Ha concluido sus estudios de maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana en la Universidad Nacional de San Marcos. Forma parte de la sección Perú de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, así como del grupo de investigación JLH del Centro de Estudios Orientales de aquí de la presente universidad. Su presentación se denomina Aproximaciones a la senectud en la narrativa contemporánea coreana. Muchas gracias, Vale. Gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a todos los invitados que han podido llegar a esta edición del simposio. Agradecerle al Centro de Estudios Orientales siempre por ser como una casa, ¿no?, donde uno puede explorar sus intereses. Específicamente a Julián y a Emerson también por todo el apoyo, están corriendo en toda la organización, y al profesor Sumalavia, que siempre me apoya y me ayuda con cómo darle forma a estas ideas, ¿no? En lo que se va compartiendo el material, ¿no? Quisiera compartirles algo muy personal, pero que es una forma mía desde que he empezado a ir a estos eventos académicos en los que yo he decidido manejarme, que es investigar desde los afectos, ¿no? Este tema parte, en esta parte tengo que leer porque es un poquito personal. Este tema parte de un interés inicial a inicios del año que me planteé investigar con la compañía del doctor Sumalavia. Sin embargo, la vida misma alcanzó mis planes y hace un mes, a solo un par de días del cumpleaños número 60 de mi padre, su padre, mi abuelo, partió de la vida a los 90 años, luego de casi una década de cuidados en los que la familia circuló a su alrededor. De alguna manera, leer los textos que les presentaré hoy y las claves de lectura que propongo parten de esta exploración interna y familiar. Esta es mi forma de agradecimiento entonces hacia ellos también, y en especial a mi abuela, que fue su compañera por 60 años y quien sin saberlo le ha dado la estructura en realidad a esta ponencia. Y que yo estoy segura que lo va a ver por Facebook, porque ella también ve misas en Facebook también, así que eso para quitarle un poco la atención. Entonces, fuera del motor emocional, ¿no? ¿Por qué la senectud? Es un tema que ya me estaba interesando porque en literatura peruana, que también investigo, ¿no? Me estaba interesando mucho el tema de la niñez, de las narrativas sobre la infancia. En mi tesis de licenciatura pude encontrar un texto de Tierney Tello que habla sobre cómo la juventud ha sido descrita en la producción peruana como un método de representar, formar y llamar la atención sobre la memoria colectiva, la figura del niño que explora el mundo y que además es un ente en un estado liminal en el que está explorando todas las opciones que tiene por delante. En contraposición, digamos, ¿no? La vejez, la senectud, es esta etapa final, ¿no? De reflexividad de la que no se puede escapar. Es el momento en el que se evalúa la vida sí o sí. Esa liminalidad entonces de repente está un poco más finita, ¿no? Con una conciencia de un tiempo que se acaba. En ese sentido, hay una predominancia de investigar la senectud desde una perspectiva
cuantitativa, ¿no? Políticas públicas, proyecciones, necesarias por supuesto para las políticas públicas, pero también ha estado apareciendo en las representaciones artísticas, que son igual de importantes. Entonces, a nivel universal, todos comprendemos el senectud como este periodo final, ¿no? En el que por su propia naturaleza, como señalaba, la evaluación de la vida vivida es inevitable, ¿no? La mejor forma en la que pude encontrar cómo ejemplificar esto es el ejemplo de una serie que se llama Doctor Who, no sé si la conocen, pero para sintetizarlo, este personaje que es el doctor va cambiando cada cierto tiempo de actor y para justificar ello hay una figura que se llama la regeneración. Entonces, cuando cambian entre estos personajes, hay un diálogo específico de una temporada que me pareció ideal para esto. El doctor se pregunta, está bien que me vaya, ¿acaso somos nosotros la misma persona a lo largo de nuestra vida? Siempre recordaré cuando el doctor fui yo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que pasa en los textos que voy a compartir, ¿no? Hay una idea de una identidad fija que permanece, sin embargo, los sucesivos cambios históricos, personales, familiares, han reconstruido esa persona. En ese sentido, este aspecto de la reflexividad también está como tratando de vincularla con el concepto de identidad narrativa de Paul Ricoeur, quien, para sintetizarlo bastante, ¿no? Habla de cómo al momento de narrarse, ¿no? Uno va construyendo su propio ser, al contar constantemente su historia y compararla y recontarla, ¿no? Digamos, se va interpretando a sí mismo. En el caso coreano existen singularidades históricas y culturales que deben ser profundizadas. Lo que quería escapar un poco cuando exploraba inicialmente el tema, ¿no? Es estos estereotipos que se tienen, ¿no? Que hay una idea del respeto hacia los mayores, que están los honoríficos, por ejemplo, ¿no? Pero también en la mañana reflexionaba un poco más sobre ello, ¿no? Hay raíces más profundas y digamos que ya no hacen comprender esto como un tema tan sencillo, ¿no? Entonces, además está el componente cultural. Es una nación que ha atravesado como muchos eventos históricos bastante fuertes que afectan específicamente esta pregunta sobre la identidad. Y en esta exploración llega esta palabra, Noich-Kang, perdón la pronunciación, que la trae un escritor llamado Ri Kyung-ho, que escribe unos ensayos que se han vuelto bastante populares, que se llaman If you live until 100, you might as well be happy. Esa es la versión que encontré, y no los puse en esta selección porque son una serie de ensayos y me he enfocado más en ficción, ¿no? En los que él reflexiona sobre cómo vivir feliz, ¿no? Es una persona mayor, de 80 y tantos años me parece. Y en la entrevista me parece interesante que hablaba de esta palabra, ¿no? Que significaría, según sus propias palabras, cómo uno se vuelve más fuerte con la edad, y contradice ello, ¿no? Dice, la adultez, o sea, ser mayor, la vejez, es doloroso, y en la mañana justo en una de las ponencias se señalaba, ¿no? Como, digamos, a nivel político se tiene en cuenta que estaba esta cifra que me impactó, de 3.500 adultos mayores que mueren en sus casas sin que nadie se sepa. Esa idea de la soledad también, ¿no? Entonces, después, la pregunta que apareció es, ¿quiénes son estos adultos mayores actualmente, ¿no? Que están apareciendo como personajes y evidentemente hay un aspecto de la realidad que se filtra, ¿no? Entonces, haciendo las matemáticas, ¿no? Los adultos mayores son aquellos nacidos desde 1959 actualmente, que eran muy niños cuando ya estaba finalizando la guerra de Corea. Entonces puse las imágenes un poco para contrastar los eventos que a grandes rasgos podemos conocer quienes nos estamos aproximando recién a las investigaciones sobre cultura y literatura coreana, para marcar ese contraste, ¿no? Eso, en la mañana se mencionaba también como es una nación que ha pasado de ser mayoritariamente rural, ¿no? A esta imagen, la última, ¿no? Que es como la que más resuena en nuestra cabeza actualmente. Entonces, en los textos que he seleccionado hay una idea del cambio radical del mundo que ellos conocen. Y justamente uso esos términos que aparecen en estos relatos, ¿no? Es un mundo que ya no reconocen, y eso es un tema universal que nos puede resonar también a nosotros, ¿no? A nivel de desarrollo geográfico, económico y también histórico, ¿no? Entonces voy a presentar temas de claves de lectura a partir de 5 textos. Sin planteármelo, en realidad terminé explorando el trabajo de 3 autoras, y en realidad
esta ponencia debería ser aproximaciones sobre la senectud femenina, porque son usualmente estos personajes los que he seleccionado. Las 3 autoras son Kim Hye-jin, Cho Nam-ho y Kyung-suk Kendrick Kim, que trabajan novelas gráficas también para poder discutir un poquito sobre ellas. Entonces, la primera autora, ¿no? El primer texto, aquí sí solamente es uno, es sobre Mi hija de Kim Hye-jin, publicada en 2017 y con sucesivas ediciones posterior. De hecho, este fue el inicio del interés por la investigación, porque me dio una perspectiva nueva, ¿no? La novela va sobre esta relación, este conflicto entre una madre y una hija que necesita vivir en su casa por temas económicos, pero la hija es lesbiana y la madre no comprende ello, ¿no? Y la novela es una reflexión constante entre no solamente ese aspecto, sino todas las diferencias que tienen, y al final se encuentra una similitud, digamos, ¿no? No hay una resolución positiva por completo, pero hay un punto de encuentro. Y por eso es que sobre ese texto proponía esto del cuidado y el reconocimiento como las claves, ¿no? La novela en sí, si bien se presenta como sobre mi hija, también hay una relación, además de la de madre-hija, de cuidadora, que es la madre. La madre trabaja en una residencia de ancianos y ella tiene que cuidar a una anciana que se llama Jen. Y ella ha sido una académica, ¿no? Activista, bastante famosa, y ahora está sola. Entonces, a partir de este acto de cuidado, ¿no? Doble que aparece, directamente se alude a la idea del cuidado como un trabajo, ¿no? Un trabajo que cansa, que es agotador y que es mal remunerado, en el caso del cuidado como ente laboral, y mal remunerado como madre, porque la madre siente que la hija no cumple sus expectativas y por ende no le está retribuyendo, ¿no? Algunas de las citas que traje para aperturar esta propuesta era esta idea del mundo que no se reconoce y sobre todo las prácticas que se empiezan a perder. Envejecer es ir dejando de hacer una por una las cosas que nos gustan, ¿no? Esto es al inicio, cuando ella se siente observada por su cuerpo mayor, ¿no? Y no se siente parte de este bullicio de la ciudad. Y en algún punto ya a partir de todas estas reflexiones internas, ¿no? Directamente se alude al momento de luchar por los derechos de la anciana a la que cuidan, ¿no? Por los cuales la paran maltratando, señala lo siguiente: así que no se trata de las cosas del mundo, sino de las mías, de lo que me espera. Me parece sorprendente que en mi interior estuvieran albergadas estas palabras y no habermelas llevado hasta la tumba, sino que salieran ahora, mientras aún estoy viva. Esto es como casi a la mitad de la novela, donde empieza a haber un giro, ¿no? A partir de estas preguntas constantes, hacia cómo comprende a su hija también, ¿no? Entonces, la segunda idea para llegar a este reconocimiento es la idea del legado, ¿no? La hija es la prueba que dejan los padres en el mundo, digamos, y lo que sucede con Green, ¿no? Que es el nombre que ella se asigna a sí misma, al no tener una familia como ella lo comprende, como la madre lo comprende, se está acabando su familia desde la perspectiva de la madre. Entonces va desde el tema del nombre, que también va a aparecer en otro de los textos. Green, odio que llame así a mi hija, con un apodo ridículo con el que busca suplantar el nombre perfectamente aceptable que le pusimos sus padres, ¿no? Esta reflexión se da cuando justamente la pareja de Green le está haciendo un acto de cuidado hacia el padre que ya está moribundo, ¿no? Entonces, este conflicto, ¿no? Entre se cumplen las funciones familiares, la hija le dice constantemente somos una familia, aunque tú no lo quieras aceptar, la hacen pensar sobre sí misma, ¿no? Soy una buena persona, toda mi vida me he esforzado por serlo, buena hija, buena hermana, buena esposa, buena madre, buena vecina, y hace mucho tiempo una buena maestra, porque además esta madre en otro momento de su vida profesional fue una profesora. También está la idea del legado profesional, a la que voy a ir muy rápidamente, que es sobre Jen en sí, la anciana a la que cuida, ¿no? Jen es interesante como personaje porque representa la vida que la madre no tuvo por dedicarse más a sus hijos, ¿no? Bueno, a su hija en este caso. Y por eso, justamente contemplar esta otra opción que ella, digamos, no tomó es interesante. Tampoco es un camino feliz. A veces me parece mentira la vida de esta mujer pequeña, escueta y humilde que después de nacer en Corea del Sur, estudiar en Estados Unidos y hacer carrera en Europa, volvió a su país donde malgasta el resto de sus días el cuidado de desconocidos. Considero inconcebible
que en una mujer que nunca se casó ni pudo tener hijos convivan las huellas de un mundo grandioso que yo nunca conocí, a la par de esa soledad que ya lleva un año, ¿no? Un año sin visitas. Ocurre una visita bastante interesante que habla también como esta otra perspectiva de dedicarse, digamos, a lo profesional, a las metas, ¿no? Y, digamos, lo que queda después, ¿no? Hay unos jóvenes que buscan entrevistar a Yen y la tratan mal, ¿no? Le empiezan a hacer preguntas, pero la anciana ya no recuerda. Entonces, por ejemplo, estos jóvenes entrevistadores le preguntan ¿qué hay de las críticas que le hizo el gobierno? Recuerda que se le prohibió por un tiempo regresar a su país y le enseñan fotos donde ella aparece, ¿no? En sus actividades académicas y de activista. Y ella contesta, yo ahora lo que tengo es hambre, te digo que tengo hambre, ¿no? Entonces la madre reflexiona, se comportan y hablan como si Yen no estuviera aquí. Por supuesto, aquí no está la Yen que vinieron a buscar. Entonces, ¿no se trata de la misma persona? ¿Vinieron a castigarla? ¿No será que solo buscan insinuar que en comparación con sus años de juventud en que inspiraba respeto, lo que queda de ella no es más que una imagen diminuta y miserable? Y bueno, ahí sigue, ¿no?, la insistencia con las fotografías. Entonces, hay un conflicto, ¿no?, en el cual la madre se va encerrando. Hay una figura muy, muy bonita que utiliza, que es como si fuera un papel que se va doblando constantemente hasta dejar de existir, ¿no? Y el punto de reconocimiento se da en esto, ¿no? Son ambas, ¿no?, madre e hija, son extrañas en un mundo que ambas no conocen, ¿no? Por un lado, la madre no se reconoce en este mundo diferente. Esto aparece al inicio nomás, dice, hay gente joven en todos lados, está todo en medio del ruido de la calle. Yo con el rostro lleno de arrugas y manchas de la edad, con el pelo ralo y la espalda encorvada, desentono en este lugar. No dejo de sentir que en cualquier momento alguien me mostrará abiertamente su desagrado y observo con cautela de un lado al otro. Eso es al inicio. Y casi al final de la novela, ¿no?, la hija además es profesora universitaria y está protestando para que se reconozcan sus derechos como persona LGTB en la universidad y constantemente llega a la casa golpeada, ¿no?, producto de estas manifestaciones. Entonces, finalmente, después de todo este proceso, la madre reflexiona, ¿no? Me rompe el corazón que mi hija sea discriminada de esta forma. Me aterra que esa chica que ha estudiado tanto y que sabe tantas cosas se quede sin trabajo, tenga problemas de dinero, caiga en la pobreza y se vea obligada a tomar trabajos físicos demandantes como el mío, incluso en la vejez, ¿no? Esta idea de no hay escapatoria. Esto no tiene nada que ver con que a ella le gustan las mujeres, es el punto clave, ¿no? No les estoy pidiendo que entiendan a la gente así, porque más adelante va a decir que ella tampoco lo entiende todavía, sino que los dejen hacer lo que hacen bien y que los traten de forma adecuada. No pido más. Y acá se vuelve mucho más evidente, ¿no?, la reflexión. ¿Podré yo también contar mi historia de ese modo? ¿Se irán por completo el miedo y la tristeza? Entonces, esa reflexión de se entienden fuera de donde están. Voy a pasar entonces a la segunda autora, ¿no? He escogido para estos dos relatos, a los que voy a aludir brevemente, bajo la pregunta de ¿para qué vivimos? Esa es la pregunta implícita en dos relatos de Lo que sabe la señorita Kim, de Chon Nam-ho, conocida por el libro Kim Ji-young, nacida en 1982. Esta colección de relatos ha sido escrita, me parece, como a lo largo de 10 años, y son 8 relatos que hablan de la vida de mujeres en diferentes etapas de su vida. Justamente he escogido 2 que hablan sobre el tema de la senectud. En Bajo el cerezo, ¿no? Esta es una historia que es muy hermosa, de verdad. Es la historia de una hermana, básicamente, ¿no? Dong-ju, ¿no?, que va a visitar a su hermana Gyum-ju en el asilo. Y a partir de eso empieza a reflexionar al ver a su hermana enferma con Alzheimer, ¿no?, sobre su propia vejez y sobre sus muertos también, que ya a esa edad son varios, según lo que mencionan, ¿no? La primera idea que aparece, y así al inicio nada más, es la idea de envejecer es una enfermedad. Lo plantea así, ¿no? Dice, el Alzheimer, bueno, tiene algunos síntomas, ¿no? Pero perder los dientes, intestinos colapsados, tener las venas así perforadas, ¿acaso la old age, ¿no?, vejez, sería una enfermedad? Me digo a mí misma que debería verla más, ¿no? Entonces, es interesante este personaje de Dong-ju porque ese no es su nombre. Su nombre en realidad es Mal-jo, que significa last child, última hija, ¿no? Y son 3 hermanas en realidad. Se cuenta que hay una hermana más que ya falleció. Ella decide, ¿no?, Dong-ju, renombrarse como Dong-ju, que significa como
cuenta de bronce, ¿no? Las otras hermanas son cuenta de plata y cuenta de oro, y ella es la hermana menor de las mujeres, luego tienen 2 hermanos más. Y ella se quiere cambiar el nombre justamente porque no siente que su nombre debería ser solamente significar eso, ¿no? La última hija. Y el esposo se burla un poco de la idea y ella espera que muera el esposo para poder hacerlo, ¿no? Y a partir de esta idea, en el otro relato también aparece este acto de renombrarse, ¿no? Como explorar nuevas posibilidades, que no se escapa de la identidad pasada, digamos, sino que se puede intentar todo de una vez, ¿no? Y si hay algún momento, es el ahora. A partir de cómo se llega a eso, desde vivir la muerte, ¿no? Aquí menciona a todas las personas que ha ido perdiendo, incluido a su hijo, y eso es importante porque se habla de esta idea, lo he puesto entre preguntas ahora, de lealtad filial, porque es una madre que ha perdido a su hijo y a su esposo. Entonces, eso siempre se propone en estos relatos como tiene más libertad de exploración, ¿no? Ya no tiene a nadie a quien cuidar, no se siente obligada a eso. Y también aparece la figura inversa del nieto de su hermana, ¿no? Que ella le dice, ¿no? Gracias por cuidarla, ¿no? Eres un buen hijo, eres un buen nieto. Y él le dice, no, yo disfruto su compañía y ha sido una gran persona. Entonces, se cuestiona esta idea de que lo hace por un sentido del deber, sino que realmente es un acto de amor. Esta pregunta de ¿para qué vivimos? También se repite en Noches de Aurora, que también es una contraposición entre 3 personajes, la madre, desde la que se narra, ¿no? Que se rehúsa, este personaje también es, ¿no? La madre se rehúsa a cuidar a su nieto. La hija acaba de tener a un niño que está más o menos ya en una edad preescolar y no quiere cuidarlo. La hija está esperando que en su jubilación la madre pueda cuidarlo. Y la madre no quiere, solo que no es tan buena expresándolo directamente. Y también está la suegra, que tiene una mejor relación con esta madre, ¿no? Y ambas se acompañan a ver una aurora boreal, ¿no? Aquí en este relato se habla un poco más de la circularidad del cuidado y de esta idea de probar todo de una vez. Y acá aparece algo muy interesante, ¿no? Que está el tema de la globalización de la que no se puede escapar, ¿no? Dicen, incluso este probar de todo una vez viene en el acto del desayuno, ¿no? Por décadas pensé que la sopa y el arroz eran la regla del desayuno y ahora pruebo de todo, ¿no? Y bueno, se habla de cómo las juntas ven podcasts y de esta idea de que son viudas nuevamente, ¿no? Lo que las lleva finalmente a poder expresar a la madre, ¿no? No quiero cuidar a Han-min, su nieto, ¿no? No lo voy a hacer cuando me jubile. Y por el contrario, la suegra habla de esta idea de vivir, así me tengan, dice, ¿no? Así me tengan que poner un ventilador y todo lo que tengan. ¿Quién necesita dignidad cuando te estás muriendo? Yo no me importa si se pone feo al final, así lo que más me importa es vivir y vivir, ¿no? Por un largo tiempo. Y me va a quedar muy corto el tiempo para hablar de las novelas gráficas, en realidad que son muy interesantes, de Kyung-suk, Kendrick Kim. 30 segundos para cada una. Una es Hierba y la otra es La Espera, ¿no? La Espera es muy, bueno, en estas inevitablemente está el componente histórico de que ambas hablan de momentos históricos claves como la Guerra de Corea y la separación, ¿no? Y en Hierba es el testimonio de una sobreviviente de la esclavitud sexual, como se hablaba en la mañana. Pero a partir digamos, de estos 2 relatos, si pudiera condensarlos, lo más importante es el tema de la memoria, ¿no? La memoria y el viaje. Está la idea de los adultos mayores como estos viajeros, y obviamente está la similitud con el viaje que tuvieron que hacer por la separación y la guerra, ¿no? Pero esta canción que se canta en algún momento, que se menciona de la tristeza del viajero, es un símil, no es una metáfora a esta niña que está abajo, ¿no? Que ahora es adulta y que recuerda a su hijo perdido, ¿no? A su esposo perdido y a su perrito, que también perdió cuando era niña, no por motivos de guerra, sino de la hambruna. Aquí están todas las personas que recuerdan, que me lleva a la reflexión inicial que decidí hacer con Doctor Who, pero ¿qué es esto? ¿No? Todas las vidas que ellos vivieron están en esas personas que han ido perdiendo y que con la adultez mayor se van desapareciendo y se vuelven simplemente ideas de lo que fueron, ¿no?
Ella se molesta mucho cuando le dicen que no va a reconocer a su hijo después de tantos tiempos. Y para cerrar por acá está el tema de la memoria oficial, ¿no? Quienes recogen sus testimonios, tanto en Hierba, aquí están algunas imágenes de Hierba, tienen que lidiar con cómo narrar el testimonio bien, ¿no? Primero obtenerlo, ¿no? Hay una serie de repeticiones que hace la adulta mayor, y luego cómo plasmarlos. Esta es la imagen que ella opta por ilustrar cuando habla del acto en sí de abuso, ¿no? No decide ser explícita, sino esta imagen de la niña y el fondo oscuro, ¿no? Finalmente, sí, la idea de resignificar la familia también aparece a partir de estos eventos, ¿no? La imagen inicial que colocaba y con la que voy a cerrar es, hay una imposibilidad en el caso de esta mujer de Hierba, ¿no? De tener un futuro, digamos, con hijos, porque queda estéril, ¿no? Debido a los malos tratamientos que tienen en estos lugares, y el rechazo de la familia. No puede volver a su familia donde ella era hija porque la rechazan. Entonces, frente a eso, ella decide optar por formar su familia en base al cariño, ¿no? Y bueno, me ha quedado un poco corto, pero a modo de cierre, simplemente 3 ideas, ¿no? Es una exploración de la senectud desde una perspectiva femenina que permite hablar sobre el cuidado, que permite hablar sobre la relectura de lo histórico, qué permanencias existen y qué lejanías, ¿no? Están apareciendo, y esta idea de la identidad narrativa como una forma de evaluación constante, pero que implica una selección de esos recuerdos que van a conformar tu identidad para repetirlos de ciertas formas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Valerie. Muchísimas gracias a las dos excelentes ponencias, y abrimos la palabra para ver si alguien tiene algún comentario, alguna consulta a los exponentes. ¿Alguna curiosidad a partir? Sí, por favor. Desde Málaga. ¿Desde Málaga para el mundo? Claro, desde Málaga para el mundo. El mundo coreano. Felicito, ha sido impresionante, me ha encantado la condensación, es algo increíble, el gran abanico, ¿no? de información y fundamentalmente también el eje. Hay ejes, o sea, no es solamente un relato o una descripción, hay ejes en las 3 intervenciones y os felicito por eso. ¿Por qué interesa desde la perspectiva del thriller literario el origen del mal? Y ligándolo, lo femenino y el mal, ¿vale? Son 2 lecturas. Muchas gracias. Profesor. No sé, a ver, aclárame la pregunta. Mientras tanto, yo le hago una acotación a a Valerie, que me estás interesado escuchándola, y ahí te puedo responder, que como que no entendí muy bien la pregunta, pero si me la aclara un poco. Mientras tanto, yo le doy una pequeña acotación a Valerie, que como que sentí que ya la versión, ¿cierto?, de la senectud, y lo pensé más por lo que no quedó nada explicitado, ¿no?, como era la novela gráfica, era como la senectud media victimizada, ¿no?, un poco así. Siento yo que en una novela la de la mujer confort está como más dual como la imagen. No es tan víctima porque adulta es como media incómoda igual ella, como que está incomodada, pero sobre todo se me ocurrían como 2 ejemplos como extraños. ¿Qué pasa cuando, no digo que sea victimario, que es así, ¿no? El número 1 del juego del calamar y la novela de Kim Jong-ha, el personaje tiene Alzheimer, pero es un psicópata. Es un psicópata. Entonces, digo, podría incluso uno jugar con la idea de senectud, es una especie claro, uno tiende a ver como la víctima, pero también puede haber un victimario, y eso es darle también, quién sabe, una mayor dimensión y complejidad a la figura como de este adulto mayor, o la adulta mayor, no sé, en este caso. Y a ver si me puedes aclarar. ¿Por qué le interesa explorar el origen del mal? O sea, El origen del mal, pero a propósito de qué. En las obras del thriller. Incluir a lo mejor en vuestras tablas algo que tenga que ver. No me interesa tanto el lado del psicópata, ¿cómo es la psicología? sino de la facilidad de que pueda aparecer de manera incluso amateur mal. Y eso sí se relaciona, si habéis pensado de alguna manera, lo femenino con respecto a la genealogía del mal. Porque en general, mayoritariamente, se habla de asesinos hombres.
Ya, eso te lo voy a responder. Voy a aprovechar una tesis que dirijo, más bien es de una estudiante de doctorado, Catalina Gallardo, que ella trabaja las asesinas, como en las mujeres asesinas. Y ella ha llegado a conclusiones bien interesantes para Latinoamérica, no está pensando en Corea. Y efectivamente, claro, uno tiende a quizá visualizar que incluso cuando Yoo Jung, que es una autora, escribe, está escribiendo de hombres asesinos y victimarios. No está hablando de mujeres asesinas. Y me da a pensar. Respecto a lo del mal, yo tiendo a verlo, y creo que en este sentido lo comparte con la opinión Ingrid conmigo, ¿no? Ocupo de nuevo esa palabra, ¿no? Suena un poco así como traducción medio gringa, ¿no? Bidireccionalidad. Siento que uno siempre va a leer desde acá, o sea, yo no puedo leer como leería alguien de Corea, ni como leería alguien japonés. No logro, o sea, trato de entrar, trato de pensar la novela, nos sirve esta mediación más global. El género policial tiene una tradición, etcétera, no sé, y el próximo año se traduce Ballena al español, que es la novela aparentemente más influida por el realismo mágico en toda Corea. Entonces va a ser interesante ver cómo se produjo una influencia latinoamericana en el mundo coreano. Y claramente hay como novelas influidas o narrativas influidas por Borges. Leyendo desde acá, el mal yo le quito, no sé, como una dimensión, entre comillas, y acá creo que me acompaña Ingrid, metafísica. Tratamos como de aterrizarlo en el plano que probablemente a raíz de lo que escuchaba en las mesas de la mañana, sentía que había una dimensión más antropológica, religiosa, cultural, de un pensamiento, y nosotros tratamos de ser, no digo estrictamente desde literatura, pero respetar que son código formulado desde la literatura, que uno puede llevar como dimensiones de lo político, de este Joseon que han creado estas generaciones jóvenes, ¿no? La idea de, en una sociedad triunfalista y exitista, ¿qué pasa con ese que fracasa? Ese que está en el juego del calamar, que está en Parasite, el que es como el dejado de lado por una sociedad que confía mucho en quien entra a la universidad, en quien es hijo de los chaebol, en quien, como dicen allá, ¿no se dice el cucharita de oro? El que nace como en buena familia, algo así, etcétera. El que tiene como el triunfo familiar, que también acá nos reconocemos en esa sociedad. De hecho, pensamos en la oligarquía de la sociedad limeña y la sociedad chilena también, y qué diferencias hay. Entonces, podemos, de alguna manera, crear mediaciones culturales para pensar. Como no podemos leer desde la dimensión puramente antropológica o metafísica de lo que sería el mal en Corea, lo aproximamos a esquemas que nosotros comprendamos y tiramos, yo creo, como un par de ganchos. Leyéndolo desde acá, vemos cómo podemos establecer como esas mediaciones. Siempre lo vamos a estar leyendo, vuelvo a decir, desde el sur de Perú, desde el sur de Chile, quizás septentrionalmente si fuera Málaga o España. Esa, yo diría, es una posible respuesta, hipotética. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? No sé si puedo responder brevemente. Sí. Sí. Eso sí, tenemos 3 minutos más para terminar, así que por Está favor, bien. usted después Nuevamente. la pregunta ya y cerramos. Ya, nuevamente 30 segundos por acotación. Justo había acabado con esta imagen porque en Hierba, pese a que la historia que se narra es muy trágica y o sea, la forma en la que te construye el personaje lo narra con mucho humor. Entonces sale un poco de esa idea de que solamente es una víctima, ¿no? Y de hecho, en entrevistas la autora señala que no retrata gráficamente los hechos de violencia porque se centra más en esta idea de la naturaleza, que es lo que vuelve siempre la anciana como imágenes de su niñez. Y sobre la idea del mal femenino, o sea, me parece bien interesante cómo desde estos personajes adultos, para mí se reformula la idea de la mala madre, ¿no? O sea, no es simplemente una madre que se rehúsa el cuidado, sino que está afirmando su independencia, que está también bastante preocupada por ello, sobre todo sobre mi hija, pero en este cuento también que recomiendo un montón, Noche de Aurora, ¿no? Son personajes que tú puedes empezar como a sentir un poco de confusión, hasta de desprecio por momentos, de no entender por qué no tienen ese vínculo, y mientras más avanza la narración se entiende esa complejidad, ¿no? También son madres, pero en algún momento tuvieron sueños, etcétera, ¿no? Eso es. Yo, última acotación. Creo que el tema del género en el policial es bien interesante porque nosotros que estudiamos literatura del narcotráfico, así eso hemos hecho siempre, y después derivamos a Corea, pero ese es nuestro fuerte de investigación.
En las literaturas criminales de narco también los criminales generalmente son hombres y las mujeres quedan en el rol de víctima, pero que es una cuestión como muy estructural, como de una cosa patriarcal de representación, porque es asumir que no hay agencia del lado de las mujeres, o sea, las mujeres no pueden matar, pero, y eso es interesante en esa tesis de Catalina, sí hay textos más recientes donde sí hay personajes femeninos con agencia, ¿no? Personajes femeninos que pueden ser capaces de matar, y estoy pensando, ponte tú, Perra Brava de Orfa Alarcón, ¿no? Mujeres que se convierten y que son jefas de la mafia y que ascienden, o La Reina del Sur, ¿no? O sea, hay muchas novelas de Rosario Tijeras, que es una sicaria. Y en el caso asiático, por ejemplo, hay una novela japonesa que se llama Out, de Natsuo Kirino, que son muchas mujeres, como 4 amigas, ¿no? Que una de ellas mata a su esposo por maltrato, y eso genera una reacción en cadena, y son mujeres que son cómplices y son asesinas, ¿no? Y tienen esa agencia en el sentido de decir, mira, yo voy a matar y además voy a encubrir el homicidio. Y hay toda una reflexión, digamos, de género en términos de los abusos que esas mujeres sufren. Entonces, claro, es como que generalmente el policial siempre ha representado este binomio de mujer víctima, hombre victimario, pero de alguna manera uno encuentra textos donde está invertida el binomio, ¿no? O sea, creo que eso se puede encontrar. Muchísimas gracias, Ingrid. Ahora la última consulta y brevemente. Pues súper breve, voy a echar una conferencia, pregunta, ¿no es cierto? Muy rápido. No, de entrada la mesa deliciosa es como, ¿verdad? Para hacer un club de lectura. Faltó el vinito y demás. Bueno, Ricardo nos lo debes. Se viene, se viene. Riquísimo. Bueno, no bien rápido. Digo, yo no vengo de literatura, pero el género que más me gusta justamente literario es el detectivesco, ¿no? Toda esta parte me encanta. Y donde más me he metido a leer este género es el literatura china, ¿no? En fin, y ahorita que lo mencionabas tú, sobre todo, también Danilo, qué rico estudiar la sociedad, los problemas sociales del este de Asia a través de la literatura y de este género. Y aquí viene mi pregunta, ¿han leído este género en China? Y si lo han leído, ¿cómo lo compararían con Corea? ¿No? Porque, y sí que, por ejemplo, Chu Xiaolong, que es el que me gusta mucho, reciente, etcétera, sí que saca todos los problemas sociales, etcétera, y sí veo diferencias, ¿no? Con lo que tú explicabas, Ingrid, pero no sé si han ahondado más en esto. Yo no en China, pero en Japón sí lo he estudiado para hacer una comparativa con Corea. Y si bien, claro, hay una derivación ahí por lo colonial, en el sentido que están un poco juntas esas dos genealogías, hay diferencias, ¿no? O sea, sí, claramente no es exactamente lo mismo, sobre todo lo que refiere a estas relaciones filiales. Yo diría que esa es la parte como muy coreana de la representación en términos de padres-hijos, como el móvil, ¿no? O el motivo que desencadena la acción en las novelas. En el caso, por ejemplo, japonés, también hay una cuestión, porque en el fondo el formato del policial negro, que es el policial no de enigma, sino que ese policial que nace en el mundo anglosajón estadounidense precisamente, para contar los problemas sociales, ese fue, digamos, el origen, y que baja al detective de un detective burgués a un detective de la calle, y que no solamente ya es el enigma de desentrañar un misterio, sino que es el crimen, ¿no? El crimen y la sociedad decadente en el que el crimen ocurre, y la presencia de mafias y la presencia ¿no? del bajo fondo. Ese formato sí es utilizado en Japón también para contar sus propias, digamos, problemáticas sociales, ¿no? Y tienes un montón de novelas, no solamente está Out de Natsuo Kirino, sino que también hay toda una genealogía de novelas policiales que te cuenta de crímenes que ocurren en Tokio, en el contexto de estos barrios de Shinjuku, Shibuya, donde circula, digamos, el turismo. Sopa de Miso, por ejemplo, de Ryo Murakami, que es un gringo que anda matando a todo el mundo, ¿no? Y ahí hay una crítica a los estadounidenses, yo siento muy, muy clara. Pero ellos tienen sus propias problemáticas. Entonces, cada país un poco se apropia, eso es lo que quisimos representar, ¿no? O sea, aclimata, se apropia de este género global, que es un formato, para mostrar sus propias particularidades, ¿no? Y Último, un par de líneas solamente. Es una anécdota, pero no es una anécdota. Yo no conozco literatura china, y es interesante lo que mencionas tú, e Ingrid conoce mucho más literatura japonesa que yo. Pero como a veces hicimos cursos de literatura policial en Chile, y de latinoamericana y de internacional, me acuerdo cuando fuimos una vez a Medellín Negro, estaba invitado Tijuana como ciudad, y esa vez estaba Elmer Mendoza. Nosotros lo entrevistamos allá y Elmer dio como una conferencia, y me acuerdo siempre que dijo esto. Le preguntaban por qué era corrupto el zurdo Mendieta. Y él decía, en su policía o detective, etc.
Y él decía esto, pensar un detective en México o en Latinoamérica que sea impoluto, así como que sea alguien como el detective Raymond Chandler, era algo inverosímil para la televisión latinoamericana. Y yo pienso eso, ahora que pienso en la novela coreana, es re difícil encontrar detectives, así como que detectives como investigadores, es como la nada misma. Y qué raro, porque al lado que está Japón, uno se da cuenta por el detective Conan, el éxito que tiene el detective y la figura incluso de Sherlock Holmes al interior, o sea, Pikachu detective, y aparece como vestido con los atuendos de Sherlock Holmes en Japón, que está al lado, y nos contaron también en Japón que efectivamente impactó mucho Sherlock Holmes, por lo tanto no ha tenido ningún tipo de problema Japón en asimilar el modelo del policial detectivesco, al revés de Corea, que discriminó mucho estos materiales como literatura de segundo o tercer grado. Y nosotros, y acá sí cierro con esto, cuando presentamos alguna vez material de narco, un profesor de Corea, un profesor mayor, adulto mayor, casi nos insultó. Emérito. En Ulsan. O no se insultó, nos dijo, lo que ustedes hacen no tiene ningún valor, no hay ningún criterio moral, lo que presentan, etcétera. Yo que bien impactado, lo vine a entender años después cuando sentí que quizá él asimiló el narco a lo del policial y por lo tanto probablemente él no le concedía valor a ese material. Y yo no tenía idea de eso y era una ignorancia mía, pero yo defiendo mi material latinoamericano también y fue interesante aprender a fuerza de golpes. Fuimos insultados. Fuimos insultados, literalmente. Muchas gracias. Es que son estilizadores de la violencia, romantizan el narcotráfico, esas cosas hemos escuchado, ¿no? Bueno, agradecemos mucho a Valerie, a Ingrid y al profesor Danilo y seguimos conversando en el café. Muchas gracias por participar en esta mesa. Fuimos insultados. El profesor Danilo, todo el de nombre, yo soy el profesor Danilo. Sí, pues. Nos insultó. Toda la vida. El profesor Dulzán. Profesor Rosa. Gracias. Ahora mismo pasamos a un coffee break, por favor, y regresamos en un momento. A un cafecito, solo cafecito.